buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana. Dios nos ha dado la oportunidad de poder resucitar, como siempre suelo decirlo. Amanecimos vivos. Creo que es razón suficiente para adorar a nuestro Dios. Te invito para que oremos y le demos gracias a nuestro Dios. Papito lindo, estamos agradecidos una vez más por este nuevo día. Estrenamos un día, estrenamos misericordia. Tenemos las promesas que tu palabra dice que nos van a perseguir hasta alcanzarnos. Gracias porque tenemos quien nos enseñe la palabra. Gracias porque a diario nuestra fe aumenta, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Estoy orando por aquellos que escuchan estos devocionales donde quiera que se encuentre, y bendigo a aquellos que asumen la responsabilidad seriamente con el reino de Dios de compartir estos devocionales en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Queremos dar la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues usted escuchará una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho su vida. Muy bien, hoy terminamos, mis amados hermanos, este pequeño pensamiento que iniciamos días atrás, basado sobre Lucas 24. Nos quedamos en el día de ayer. El tema es: mas ahora mis ojos te ven. El texto base con el que iniciamos fue el libro de Job, capítulo 42, del versículo 1 al versículo 6, las últimas palabras que Job dijo antes de su restauración, cómo él abrió su boca y en la revelación y en lo que él manifestó, dio una revelación muy poderosa. En las palabras que dijo venía envuelta una revelación muy poderosa para cada uno de nosotros. En la última parte que yo les enseñé en el día de ayer, tomamos Lucas 24 del 13 en adelante, Lucas 24 del 13 en adelante hasta el versículo 35. Es la historia de dos discípulos, uno llamado Cleofas, el otro la Biblia no registra su nombre. No eran de los discípulos, por decir de los apóstoles, pero eran discípulos de Jesús que habían estado con él. Y decidieron marcharse, irse de Jerusalén para una aldea llamada Emaús, que quedaba aproximadamente a 14 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y lo revelador es que ellos se habían ido porque para ellos ya había terminado todo. Y lo que le da vida a esta historia es que Jesús se les aparece en el camino y comienzan a contarle a Jesús. Entro en un diálogo que no lo voy a leer todo el texto, porque me tomaría otros minutos que pertenecen a este tiempo, pero como usted ha seguido el estudio, entonces sabe a qué me refiero. Pero a los nuevos que ingresaron, le voy a dar el texto. Es Lucas 24, del versículo 13 hasta el versículo 35, para que usted lo lea. Esa es la tarea que le dejamos. Entonces, dentro de esa historia, antes de yo mostrarle de que nuestros ojos sean abiertos para ver a Jesús y poder alcanzar otros niveles, les estoy mostrando dentro de esta historia en la manera como nuestros ojos pueden permanecer vendados. En el día de ayer aprendimos un primer principio y se los mostré bíblicamente. El primer principio es: cuando te vas del lugar donde Dios te ha puesto, eso hará que permanezcas con los ojos vendados y no podrás ver a Jesús. ¿Por qué? Porque esto está el texto del versículo 13 al 14. Ellos dos, aún siendo discípulos de Jesús, viendo los milagros, habiendo caminado con él, por una u otra razón, cuando ya Jesús murió, ellos decidieron abandonar el lugar donde debían de permanecer esperando las promesas que ellos mismos habían escuchado. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Nuestros ojos permanecen vendados y no podemos alcanzar esos niveles sobrenaturales que queremos, precisamente por esto, porque abandonamos el lugar donde Dios nos ha puesto. Y si estamos seguros que Dios nos ha puesto, hay una razón muy poderosa del por qué debemos permanecer ahí. El segundo principio que aprendimos también fue: cuando uno como cristiano vive más por lo que escucha, o por las propias conclusiones que uno saca, o por lo que uno ve humanamente, o por lo que sientes, más que por la palabra de Dios, vas a permanecer con los ojos vendados.
¿Por qué? Jesús en el versículo 17, del versículo 17 al 20, ahí está que Jesús se les aparece, les pregunta a ellos qué es lo que ustedes están hablando y por qué están tristes. Entonces, en esa práctica, en esa conversa, en esa plática, como dicen, esa conversa, ellos están manifestando no solo su estado emocional, sino que están dando una razón del por qué se van. Y dicen, nos vamos porque aunque Jesús fue un varón profeta, ellos mismos lo dijeron, el versículo 19, fue un hombre poderoso en obra y en palabra delante de Dios, pero como quiera los principales sacerdotes lo entregaron a los gobernantes y lo sentenciaron a la muerte y lo crucificaron. Entonces, como quiera ya, la muerte lo venció y todo lo bonito que hizo, todo lo que predicó, como que careció de valor. Entonces decidimos más bien como mantener este recuerdo, dejarnos guiar por nuestras emociones, y nuestras emociones nos dicen que nos vamos de aquí, de este lugar, que hay mucho rumor, dice que lo vieron, otros que no lo vieron, entonces más bien vámonos. Entonces, cuando la gente comienza, ¿no ve que hay gente que ha tomado decisiones de abandonar su hogar, de abandonar el ministerio, de abandonar los hijos, de abandonar la esposa, por lo que siente o por los rumores? Es que yo ya no siento química contigo, es que parece que el amor se escapó, es que yo siento que esto no, y comienzan, aún siendo cristianos, a depender de sentires más que por la palabra, por lo escrito, por lo que dice la escritura. Ahora, la tercera enseñanza es cuando dejas de creer a lo que se te ha prometido simplemente porque no concuerda con lo que estás viendo o por lo que estás viviendo o por el momento que estás atravesando. Eso hará que permanezca con los ojos vendados. Mire lo que dice el versículo 21 de Lucas 24. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había redimir a Israel. O sea, a ellos se les había dado esa promesa y ellos sabían esa promesa, pero ellos simplemente no creyeron, quizás por el momento que la escucharon. Bueno, sí creemos, pero pasó el tiempo y dice, pero lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo no concuerda. O sea, lo que vivo no concuerda con esta promesa. Nos prometieron que iba a venir un Salvador y nosotros habíamos puesto la esperanza en este Jesús y sin embargo murió. El texto dice, pero esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que le habían visto y que habían visto ángeles y los ángeles le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a Él no le vieron. Note esto. O sea, les sabían de la promesa de que había un Salvador, que había que morir y que tenía que resucitar al tercer día. O sea, ellos lo sabían perfectamente. Y luego, aparte de eso, ya sabían, le habían contado que las mujeres se habían ido al sepulcro y que vieron ángeles y tampoco creyeron. Aparte de eso, dice que Pedro salió corriendo a la tumba y ellos mismos dicen, sí, es verdad, cuando Pedro fue, la tumba sí estaba vacía, no había nadie, pero a Jesús no le vieron. Entonces, ¿para qué seguir creyendo en una promesa si yo no estoy viendo lo que se me prometió? Una actitud así te mantendrá con los ojos vendados. El cuarto principio, o la cuarta enseñanza, cuando la insensatez y la dureza de tu corazón no te permite creer a lo que los profetas te han dicho por la palabra, permanecerás con tus ojos vendados y no podrás ver a Jesús. La insensatez, ¿sabe qué es insensatez? Es la falta del buen juicio, de la prudencia y madurez antes de uno actuar, antes de tomar cualquier decisión. Cuando ellos le contaron eso a Jesús y le dijeron, y dicen que Él vive, pero cuando fueron a la tumba no le encontraron. ¿Sabe qué le dijo Jesús? En el versículo 25 les dijo, entonces Él les dijo, oh insensatos,
tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba a todas las escrituras lo que de él decía. Jesús les dice, pero después de que les dijo insensatos, les dijo falta de madurez, falta de prudencia, falta de un buen juicio. No tienen la madurez suficiente de pensar antes de actuar locamente y tomar decisiones como la que hacen y hablar desmedidamente. Insensatos, tardos de corazón para creer a los profetas. ¿Sabe cuándo viene la insensatez y la dureza de corazón? Cuando no crees a lo que la palabra de Dios dice a través de los profetas que Dios te ha colocado. Entonces jamás se te van a abrir los ojos. Entonces es muy importante entender esta revelación. Ahora, note esto. En el versículo 30 dice la Biblia de Lucas 24:30, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Sabe? Juan 35 al 38 dice, al 48, Juan 35, Juan 6 del 35 al 48, la Biblia dice que Jesús es el pan de vida. La Biblia registra que los padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero Jesús es el pan que descendió del cielo. Y Jesús dijo, el que come este pan vivirá para siempre. Tienes que comer este pan. Cuando comes este pan, tus ojos se abrirán. Dice la Biblia que cuando partió y se los dio, sus ojos fueron abiertos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Cuando comes el pan, o sea, cuando recibes la palabra y la repartes a los demás, entre más comas pan y entre más repartas la palabra, alcanzarás mayores niveles de consagración y tus ojos se abrirán viendo niveles extraordinarios de consagración en tu vida, terrenos sobrenaturales que comienzas a pisar. Cuando tú comes a Jesús, cuando tú comes la palabra a través de estos devocionales, comes y comes y comes y comes y comes, pero no solo comes, sino que lo das a otro. Jesús partió el pan y se los dio. Jesús partió el pan y se los dio. O sea, coman y repartan. Esa es la vida del reino. Coman y repartan. Así se te abren los ojos. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.